Prólogo. Jesús Sánchez. Puedo decir que no tuve infancia. Nací en un pueblo que está al lado del Paso del Macho, en el estado de Veracruz. Es un poblacho muy solitario, triste aquello, y de allá apenas me acuerdo. En provincia el niño no tiene las mismas, ¿cómo le diría yo? Las mismas oportunidades que tienen los niños de la capital. Usted sabe que el niño de pueblo, rancho o provincia carece de todo. Mi padre no nos dejaba jugar con otros chamacos. Nunca nos compró juguetes, siempre aislados. Esa fue mi niñez. A la escuela fui nada más un año, pues mi padre no quería muy bien que fuera a la escuela. Antes, los padres pensaban de un modo y hoy piensan de otro, ¿verdad? Lo poco que sé leer lo fui aprendiendo poco a poco cuando ya andaba fuera de casa. Desde que pude trabajar, empecé a trabajar. Puedo decir que desde los 10 años hasta hoy día. Nosotros vivimos siempre en casas de una pieza, como la que conoce usted ahora, como la que tengo hoy día. En una pieza dormíamos todos, cada uno en su camita de madera, hechas de tablas y cajones. Allí no había camas de tambor como las de aquí. Por la mañana me levantaba y me persinaba, me lavaba la cara y la boca y luego me iba a buscar agua. Después de desayunar, si no me mandaban a cortar leña, me sentaba a la sombra. A veces agarraba un machete y un mecate y me iba al campo a buscar leña seca. Volvía cargando un pesado atado desde muy lejos. Ese era mi trabajo cuando vivía en casa. Empecé a trabajar desde muy chico, pero de juegos, nada. No conocí juegos. En sus tiempos, cuando joven, mi padre fue arriero. Trabajaba con mulas. Compraba mercancías y las iba a vender a otras partes, muy lejos. Era completamente analfabeto. Después puso una tienda en un camino real, de un pueblo a otro, en puro monte. Allí mismo hizo su jacal, y allí nacimos nosotros. Después nos cambiamos a un pueblo, donde mi padre abrió una pequeña tienda. Cuando llegamos, mi padre tenía en el bolsillo 25 pesos, y con ese capital empezó a trabajar el comercio otra vez. Allí había un compadre que le vendió una marrana grande en 20 pesos, y aquella marrana le daba en cada cría 11 marranos. En aquel entonces, los marranos de 2 meses valían 10 pesos, y 10 pesos entonces valían. Así empezó otra vez mi padre. Con mucha constancia y mucho ahorro levantó la cabeza. Empezó a hacer cuentas, aprendió a sumar. Y él solo hasta aprendió a leer un poco. Más tarde abrió una tienda de abarrotes, grande y bien surtida, en Huachinango. Yo tengo una libreta en que anoto muchas cosas, como hacía mi padre. Anoto las fechas de nacimiento de cada uno de mis hijos, los números de mis billetes de lotería, lo que gasto en los marranos y lo que gano de su venta. Mi padre era poco comunicativo con sus hijos. Todo lo que sé de él y de su familia es que conocía a su madre, mi abuelita, y a otro señor que fue medio hermano de mi padre. No conocimos a su padre. Nunca conocí a la familia de mi madre porque mi padre no se llevaba bien con ellos. Mi padre no tenía a nadie que le ayudara. Usted sabe que algunas familias no se llevan bien, como por ejemplo Consuelo y sus hermanos. Hay pequeñas diferencias que los alejan, y este fue el caso de mi padre con su gente. Siempre vivieron retirados uno del otro. Entre mis hermanos se había armonía, pero ellos crecieron y se fueron cada uno por su lado. Yo, como fue el más chico, me quedé en casa. Mi hermano mayor entró de soldado, y en un accidente se mató. Se le disparó el rifle. Después, Mauricio, el segundo, él estaba en la tienda de Huachinango, la segunda tienda, porque la primera terminó con la revolución. Mi hermano Mauricio estaba en la tienda cuando entraron unos hombres a robar. Eran 4 hombres, y agarró a uno y le desarmó, pero por detrás otro le dio un golpe y lo mató. Murió rápido. Le echó fuera los intestinos. Son 2. Otro, mi hermana Eustaquia, murió allí en Huachinango, joven ella todavía, como de 20 años. Después, un hermano mío, Leopoldo, murió aquí en la capital, en el Hospital General. Así que de los 5 hermanos, fuimos 6, pero mi hermano gemelo murió de chiquito. Nada más quedo yo de la familia. Mi padre no era muy cariñoso, que digamos. Naturalmente, como la mayoría de los jefes de familia, era muy económico. Él no se daba cuenta exacta de si yo necesitaba alguna cosa, y en la provincia no había mucho en qué gastar. No había teatro, ni cines, ni fútbol, nada de nada. Ahora quién sabe cómo están las cosas, pero en aquel entonces no había nada de eso. Mi padre nos daba cada domingo unos cuantos centavos.
Ya sabe usted que hay distintos caracteres y que no todos los padres saben mimar al hijo. Mi padre pensaba que si mimaba mucho al hijo, luego no serviría para trabajar, lo echaría a perder. Yo también pienso así. Si uno mima mucho al hijo, pues el hijo no se desenvuelve por sí solo. No aprende a ver la vida como es. Crece temeroso porque tiene siempre la protección de los padres. Mi madre nació en un pueblo pequeño, y apenas recuerdo cómo se llama. Era una persona muy callada, y como yo era el más chico, a mí no me platicaba nada. Mi madre era una persona tranquila, buena gente, con un corazón noble, y recibí mucho cariño de ella. Mi padre era más duro, más enérgico. Mi madre fue una mujer limpia y recta en sus cosas, ordenada en todo, en su matrimonio, en todo. Pero mis padres tenían disgustos porque mi padre tenía otra mujer y mi madre estaba celosa. Yo tendría unos 7 años cuando se separaron mis padres. Ya los revolucionarios habían saqueado la tienda. Así terminó todo el negocio. Se acabó la familia, se deshizo el hogar por completo. Yo me fui con mi madre y mi hermano que trabajaba de peón en un rancho. Yo también trabajaba en el campo, cortando caña. 2 años más tarde, mi madre se enfermó y mi padre vino en burro a vernos. Vivíamos en una casita muy pobre. Nomás tenía techo en un lado. El otro estaba descubierto. Pedíamos maíz prestado porque ni había para comer. Estábamos muy, muy pobres. No había medicinas, ni médicos, ni nada para curar a mi madre. Y fue a morir a la casa de mi padre. Su reconciliación se hizo a última hora. Bueno, cuando murió mi madre, ahí empezó la tragedia. Yo tenía unos 10 años cuando me fue a vivir con mi padre. Como a los 12 años, cuando mucho, salí de casa para trabajar. No tuvimos madrastra hasta mucho más tarde. Yo estaba fuera de casa cuando sucedió este asunto. Mi padre se casó con una señora de por allí, una mujer que le robó, le quitó todo y lo dejó en la calle, ella y sus hermanos. Ya iban a matarlo una noche, por el dinero, nada más que unos vecinos se metieron, y entonces se separó la mujer. Se habían casado por lo civil. La mujer, en combinación con la gente de allí, le quitó la casa y le quitó todo. Entonces compró otra casita por otro lado del mismo pueblo, y ahí se puso a trabajar otra vez en el comercio. Pero entonces él se enfermó de muerte. Sí, a veces los hombres queremos ser muy fuertes y muy machos, pero en el fondo no lo somos. Cuando se trata de una cosa moral, una cosa de familia que le toca a uno las fibras del corazón, a solas el hombre llora y le duele. Usted se habrá dado cuenta que mucha gente toma hasta ahogarse y caerse, y otros agarran la pistola y se pegan un tiro, porque ya no pueden con aquello que sienten dentro. No hayan cómo expresarse, no hayan con quién explayarse, a quién contarle sus penas. Agarran la pistola y fuera, se acabó. Y a veces, los que se creen muy machos, cuando están a solas con su conciencia, no lo son, nomás son valentonadas de momento. Cuando murió mi padre, dejó allí una casita con algo de mercancía que yo recogí. Yo era el único hijo que quedaba. Estaba allá en México, trabajando en el restaurante, pero unos señores de allá me mandaron un telegrama. Encontré a mi padre todavía con vida, y yo lo vi morir. Cuando estaba junto a su cabecera, me dijo: «No les dejo nada, pero sí un consejo les doy. Nunca se junten con amigos, es mejor andar solo». Así hice yo toda mi vida. Fue muy poca cosa lo que él dejó, y ese medio hermano de mi padre, en combinación con la gente de allí, me metió en la cárcel. Yo le di lo que mi padre dejó para él en el testamento escrito. Debía darle el 50%, pero el medio hermano de él era un hombre muy flojo, para nada servía. No le gustaba trabajar. Yo cumplí en una forma limpia, legal. Hasta le di una máquina vieja de coser Singer que había en la casa. Le dije: «Llévate eso, tío». Yo, de buen corazón y en forma sincera, le dije: «Mira, aquí está lo que te corresponde a ti, y llévate esa máquina para tu mujer, para tu señora». Pues aún con todo eso, me metió en la cárcel, por 100 pesos. Le dije: «Qué miserable eres». Le di los 100 pesos, los otros se los repartieron y a él le dieron 10 pesos. ¿Ve usted las cosas? Así es que ni en la propia parentela puede uno confiar cuando se trata de dinero. La ambición es tremenda. Yo, ya de chico, me acostumbré a trabajar constantemente. Veía que mi padre ganaba dinero con su comercio chico, y yo quería tener el mío. No en gran escala, pero sí ganarlo con esto, con mis manos y no con el dinero de mi padre.
Nunca tuve ambición de la herencia de parte de mi padre. Ninguna. Yo pensaba, si algún día tengo algún dinero, que sea por mi trabajo, no porque me lo dé nadie, vecino, pariente, tío o mi padre. No, que sea ganado con mis propias manos. Eso fue lo que me hizo tomarle amor al trabajo. Y otra cosa, más importante, que al irme de casa yo sabía que si no trabajaba, no comía. Cuando me fui de casa de mi padre tenía unos 12 años. Me marché sin decir nada a nadie. Primero trabajé en un molino, luego limpiando terreno en el azadón, en una plantación de caña, y después cortando caña en un ingenio. El trabajo era muy duro, y entonces pagaban 1,5 pesos por cortar 900 o 1000 cañas. Poco a poco me fue acostumbrando a ese trabajo y al principio hacía media tarea. Me pagaban 75 centavos de peso, ni para comer. Tenía mucha hambre y me pasaba muchos días sin comer o con solo una comida al día. Por eso digo que no tuve infancia. Así trabajé 4 años. Después conocí a un español que tenía un molino de masa. Él sabía que yo conocía algo de básculas y un día me dijo: «Me voy a México. Si quieres venir, yo te puedo dar trabajo». Y yo le dije: «Sí, señor». Todo mi equipaje era una cajita que tenía con ropa. Yo quería conocer México porque nunca había salido. Tomamos el tren para México al día siguiente en la mañana y llegamos a Tacuba, donde paramos. Después de trabajar un tiempo para él, me corrieron, así, de plano. Tuvimos una pelea por unas pesas de la báscula. Bueno, él buscó la forma de echarme. Usted ya sabe cómo es la gente cuando ven a otro más tonto y más analfabeto. Pues claro, hacen lo que quieren, ¿no? En aquel entonces yo estaba recién venido de una hacienda, ignorante de todo. Yo había acabado los centavos que traía. No conocía una sola calle, ni un centavo, sin dinero, sin conocer a nadie, ni nada. Bueno, y como dicen algunas gentes, donde todo falta, Dios asiste. Había un señor que trabajaba en un molino de masa y que pasaba a diario por allí. Un día me vio y me dijo que su patrón quería que picara unas piedras para su molino. Aquella noche estaba en la esquina de la calle, con mi cajita de ropa, sin un centavo y sin saber qué hacer. De haber tenido dinero me habría ido a mi tierra. En ese momento pasó ese señor como bajado del cielo y me preguntó: «¿Qué hace aquí?». Le conté lo que había ocurrido y me dijo: «No se apure, vámonos a la casa y yo le voy a conseguir trabajo». Pero había eso de los sindicatos. Al día siguiente fuimos a ver a su patrón, pero me dijo que necesitaba estar en el sindicato para poder trabajar en su molino. Yo no tenía ni un centavo. Vinimos desde la Tlaxpana y fui andando hasta cerca de Tepito, donde estaba el sindicato de molineros. Me preguntaron cuánto dinero traía, y cuando les dije que ni un centavo, pues no pudo arreglarse nada. Volví andando otra vez, sin nada en el estómago. Estaba en la misma situación que antes, vuelta a pasar hambre. Por eso algunas veces regaño a mis hijos, porque yo siempre les he dado techo, plato y sopa. Entonces me fui buscando por las tiendas de abarrotes, a ver si buscaban un mozo. Yo conocía algo de abarrotes, podía despachar ligero. Fui buscando tienda por tienda, pero sin suerte. Por todos lados veía pan, y yo con tanta hambre. No se puede imaginar lo que uno siente. Después de algunos días de andar así, conocí a un señor en la Tlaxpana, a una cuadra de donde yo estaba. Tenía una tienda de abarrotes muy bien parada. Me preguntó: «¿Quieres trabajar?». «Sí, señor». «¿Tiene referencias?». «No, señor. Acabo de llegar de Veracruz». Yo, pidiéndole a Dios que me diera algún trabajo o de comer. Le dije que solo me conocía un señor que tenía un molino allí cerca. Fue a ver al señor y luego me dijo que me tomaría prueba 15 días. Ganaba medio peso diario y el alimento. Al otro día, allí estaba yo con mi paquete de ropa, porque no tenía dónde dejarla. Enseguida me puse a despachar. Yo andaba como sobre rieles, rápido en todo. Necesitaba trabajar, necesitaba comer. Pasaron 15 días, pasó un mes, pasaron 2, 3. Yo andaba muy contento. Trabajaba de las 6 de la mañana a las 9 de la noche, sin descansar. El desayuno se tomaba en la tienda, helado. No había tiempo de tomarlo caliente. Había mucha clientela. Iba a dejar pedidos a domicilio y cargaba sacos de sal y cajas de cerveza que apenas podía levantar. Una mañana, el patrón llevó a otro muchacho y me dijo: «Oye, Jesús, ven acá. Este muchacho se va a quedar en tu lugar. Tú no sirves. Mañana mismo te vas de aquí». Así, con esas palabras tan dulces y consoladoras, me echó del trabajo.
A la mañana siguiente estaba otra vez en la calle. Algunas veces esas situaciones le benefician a uno, porque uno aprende a ser hombre y aprende a apreciar las cosas en todo su valor. Sabe uno lo que cuesta ganar el alimento con el sudor de la frente. El criarse lejos de los padres ayuda a ver las cosas como son. Cuando estaba en la tienda conocí a un muchacho que tenía un pariente que cuidaba todo un edificio. Le pedí que me diera una nota para este pariente, y fue a verle. Le entregué la nota y me dijo: «¿Cómo no? Acomódese donde guste y ponga la cajita donde quiera». Allí me quedé, sin un centavo, y otra vez empecé a buscar trabajo. Es entonces cuando entré a trabajar en el restaurante La Gloria. Me pagaban 12 pesos al mes y 3 comidas. Entré con todo y mi cajita de ropa, y me puse a hacer todo lo que me mandaban. Trabajaba todo lo que podía, y pocos días después tuve una hernia por levantar un bulto pesado. Fui al baño, y vi una bolita aquí en la ingle. La apreté y me dolió. Fui al médico, y me dijo que era un principio de hernia. Tuve suerte de ir a aquel médico, porque era del Hospital General y él me internó. ¿Y ahora qué hago con mi trabajo? Hablé con el patrón, un español, hombre decente y buena gente. Le pedí permiso para que me operaran. Me operaron rápido, pero cometí una tontería. Después de la operación, sentía muy raro por las grapas. Por la noche alcé el vendaje y me toqué con la mano, y me infecté. En lugar de estar 15 días en el hospital, tuve que estar 5 semanas. Cuando salí, me fui derecho para el restaurante, y ya estaba otro en mi lugar. Pero el patrón me volvió a admitir. Sí, llevo más de 30 años de servicio, sin faltar ni un solo día. Los primeros 15 años trabajé dentro, ayudaba en todo y aprendí a hacer pan y helados. Trabajaba de 14 a 15 horas. Después empecé a hacer las compras para el restaurante. Cuando empecé a trabajar, ganaba 80 centavos por día. Ahora, después de 30 años, tengo el salario mínimo de 11 pesos diarios, pero nunca pude vivir solamente con este salario. En 30 años, rara vez he perdido un día de trabajo. Aunque esté enfermo, no falto. Parece que el trabajo es una medicina para mí. Hasta se me olvidan a veces los problemas hogareños. Me gusta todo lo que tengo que caminar. Me gusta platicar con los vendedores del mercado. Los conozco a todos, después de tantos años de comprarles fruta, verduras, queso, mantequilla y carnes. Hay que saber comprar, porque todas las frutas tienen su temporada, ¿no? Como los melones, ya están buenos, ya se pueden comprar. Los primeros no valen porque vienen de diferentes partes, de Morelos, de Michoacán, de Cortázar. Los de Guanajuato son muy buenos, y también los amarillos de Durango. Lo mismo con la naranja y con las verduras. De los aguacates, el mejor es el de Atrixco y Silao, pero la mayor parte se exporta a Estados Unidos. Jitomates, ahorita hay mucho malo, barato, pero malo. Hay que observar mucho para conocer las frutas y poder comprar. Yo compro cada día unos 600 pesos de mercancía para el restaurante. Por la mañana me entregan el dinero y yo pago en efectivo por cada compra. No hay notas ni recibos. Yo llevo mis cuentas y cada día entrego a la caja la lista de gastos. Todos los días llego al restaurante a las 7 para abrir las cortinas. Después trabajo un poco dentro, desayuno y me voy al mercado a las 9:30. Me ayudan 2 muchachos que llevan en carretillas la compra al restaurante. Luego regreso como a la 1:30. Casi siempre falta algo y hago otro viaje. Vuelvo al restaurante a las 3. Como, y a eso de las 4 me marcho a cuidar de mis marranos, a vender billetes de lotería y a visitar a mi hija Marta y los niños. Los compañeros de trabajo me aprecian mucho. Me estiman por ser yo el más viejo de la casa. En el trabajo siempre bromeamos y esto también es una distracción. Yo siempre me he portado dentro del orden y me he llevado bien con el patrón. Muchos obreros sostienen cierta antipatía hacia el patrón y no tienen mucha ayuda moral, digamos, de la casa. Yo, por ese lado, estoy bien, porque sé que el patrón me estima. Lo demuestra el hecho de que a mí me permite trabajar parejo, los 7 días de la semana y las vacaciones. Durante años he trabajado el miércoles, mi día libre. Respeto a mi patrón y trabajo lo mejor que puedo. Él es para mí como un padre. Todo lo que hago es trabajar y cuidar de mi familia. Nunca voy a fiestas. Solo una vez, cuando vivíamos en la calle de Cuba, fui a una fiesta que hacían personas de la misma vecindad donde yo estaba. Allí bailé un poquito, pero sin tomar gran cosa. Me fue a acostar a mi casa y se acabó. Para mí no hay paseos, ni fiestas, ni hay nada. Solo trabajo y familia.
Donde trabajo no tengo compadres. Yo considero que el compadrazgo es cosa seria, una cosa que debe respetarse. Cuando he tenido compadres he procurado que sean gentes mayores de edad, no jovencitos ni de la casa donde yo trabajo. No me gusta, porque luego hacen fiestas, se emborrachan mucho y hasta se matan. Cuando me invitan, nunca voy. Fue en la Gloria donde conocí a Leonor, la mamá de mis hijos. Me enamoré de ella. Era chaparra, pero ancha de espaldas, morena, de esa gente muy fuerte. Yo tenía unos 16 años, y ella 2 o 3 más que yo. Llevaba muchos años viviendo aquí, en la capital. Ya había tenido un marido en unión libre. Yo la recibí con una niña como de 10 meses. Para mí era lo más natural. Pero la niña enfermó y murió al poco tiempo. Yo ganaba 80 centavos al día y no podía pagar 10 o 15 pesos al mes por una casa. Por eso fue a vivir con su familia. Entonces yo era muy joven, muy pobre y muy torpe, como un pedazo de madera. Pero, a los 15 años, ¿qué experiencia podía tener? ¿Qué experiencia podía tener del matrimonio, de las obligaciones del hogar? Ninguna. Me casé porque necesitaba vivir con mi mujer. Pero, como decimos aquí, el muerto y el arrimado a las 24 horas apestan. Sus hermanos tomaban mucho y había disgustos porque pegaban a sus mujeres. Entonces yo hice el esfuerzo de buscar una casita para vivir aparte. Encontré una habitación, por la que pagábamos 10 pesos. Yo no tenía ni cama. Ella ganaba buenos centavos con el pastel que vendía. A veces ganaba sus 8 pesos diarios. El comercio siempre deja ahí, como decimos aquí. Yo me enterré como un camote en el restaurante y ya no salí. Leonor tenía su carácter, un genio muy fuerte, y por eso no podía vivir tranquilo con ella. Quería que nos casásemos, y eso me ponía furioso. Yo pensaba que me quería amarrar para toda la vida. Estaba equivocado, pero así era yo entonces. Leonor fue la primera mujer que conocí. Perdimos a nuestro primer hijo, una niña que se llamaba María. Se murió a los 2 o 3 días de nacer, de pulmonía. Algunos dicen que se le reventó el vientrecito. Después nació Manuel, y yo me sentía feliz con mi primer hijo. Estaba hasta orgulloso de ser padre. Le miraba como si fuera una persona extraña. Yo era tan joven que no tenía experiencia. Uno no se siente mucho cariño al principio por los hijos, pero a mí siempre me gustaron los niños. En aquel entonces yo estaba completamente en la miseria. Ganaba solo 80 centavos al día, y eso no daba para mucho. Naturalmente, cuando Leonor esperaba al niño no podía trabajar, y sin sus 10 o 12 pesos diarios nos faltaba de todo. Con lo suyo pagábamos siempre los gastos de la casa. Después de Manuel nació otro niño que murió a los pocos meses. Murió por falta de dinero y por ignorancia. No teníamos experiencia y murió por falta de lucha. Leonor era buena persona, pero tenía un carácter fuerte y le daban muchos ataques al corazón y la bilis. No tenía suficiente leche para sus hijos. No era de esas madres cariñosas que miman a sus hijos. Que yo recuerde, no les golpeaba, aunque se ponía muy enojada y les hablaba muy fuerte. No les besaba ni abrazaba, pero tampoco les trataba mal. Ella estaba todo el día fuera de casa y vendiendo pastel. Yo tampoco fui muy cariñoso con los hijos. No sé si porque a mí me faltó cariño en mi niñez o porque me quedé solo con ellos, o porque siempre tuve la preocupación del dinero. Tenía que trabajar muy duro para alimentarlos. No tenía tiempo para ocuparme de ellos. Creo que en la mayoría de los hogares los disgustos y las tragedias tienen una base económica, porque si uno necesita 50 pesos diarios y no los tiene, pues anda molesto, anda preocupado y hasta se pelea con la esposa. El dinero es motivo de muchos disgustos en la mayoría de los hogares de los pobres. Cuando Leonor estaba embarazada de Manuel, empecé a ver a Lupita. Lupita también trabajaba en el restaurante La Gloria. Leonor y yo siempre teníamos disgustos, y de cualquier disgusto quería tumbar la casa. Era demasiado celosa y siempre se enojaba. Cuando yo llegaba a casa, siempre estaba de humor negro por cualquier cosa. Por ese genio tan fuerte que tenía le daban ataques. Se le iba el pulso y parecía muerta. El médico no sabía cuál era el origen de los ataques, y eso, poco a poco, me fue causando molestia. Yo buscaba afecto, una persona que me comprendiera, alguien con quien desahogarme. Usted sabe que hay distintos caracteres, y muchas veces, cuando el hombre humilde no encuentra afecto en su hogar, lo encuentra afuera del hogar. Decía un doctor, para estar contenta, una mujer necesita estar bien vestida,
bien comida y bien cogida. Y para eso, él debe ser fuerte y acordarse con frecuencia de ella. Hágalo así y verá. Leonor también fue una persona fuerte en ese aspecto, y creo que fue uno de los motivos, bueno, podía haber vivido, pero una mujer que siempre disgustada hace que el marido se olvide de ella. Es una cosa mal hecha, lo sé, pero fue entonces cuando empecé a hablar con Lupita. Mi organismo no es muy fuerte que digamos, pero siempre he sido un poco cálido de temperamento. Antes de ir con Lupita yo había estado en una casa de citas, en la calle Rosario, pero allí cogí una infección. No tuve cuidado, no tenía experiencia y nada más. Desde entonces no he vuelto a esos lugares. Hoy no iría, aunque fuera de balde. Pero en eso, a pesar de mi mala conducta, he tenido buena suerte. Nunca he tenido quejas de las mujeres que han vivido conmigo. Todas fueron morenas y de mucho temperamento. Aquí, en México, hay la creencia de que la mujer güera es de menos temperamento sexual, pues, aunque no fuera con ellas por un tiempo, no buscaban otro hombre. Una mujer honrada, y si tiene familia con más razón, debe aguantarse física y moralmente. Yo he tenido 5 mujeres. Hubo una con la que tuve un hijo, pero se casó con otro. Ese hijo tendrá ahora 22 años, y creo que es hora de ir a reclamarlo. Sí, he tenido 5 mujeres y varias aparte, y la suerte sigue favoreciéndome con los 4 lados. No puede decirse que no fue suerte la mía, al ser yo nadie, analfabeto, sin escuela, ni capital, ni estatura, ni juventud, ni nada, y tener suerte con las mujeres por todos lados. Otro estaría en la cárcel quién sabe por cuánto tiempo. La libertad vale mucho, y yo no he buscado muchachas nuevas. No, todas mis mujeres habían estado casadas antes de vivir yo con ellas. Si fueran muchachas nuevas querrían casarse por la iglesia o por lo civil. O si no, estaría yo ahí 20 años en la cárcel. Al entrar en relaciones con Lupita, yo no fui con la idea de que se hiciera de familia. Pero el embarazo vino pronto. Nos veíamos en su pieza, en la calle Rosario, donde vivía con sus 2 hijas. Eran tan chicas que no podían darse cuenta todavía. Ellas siempre me respetaron y hasta hoy me llaman papá. En aquel entonces yo ganaba muy poco y no podía mantener a Lupita. Ella seguía trabajando en el restaurante, pero desde hace 15 años yo le pago la renta. Aquí, en México, cuando uno recibe a una mujer con un hijo, como yo recibí a Leonor, la mujer no se siente con todo el derecho para reclamar al marido. Ella sabe que cometió un error antes, pero si aquí se casa uno, por ejemplo, con una mujer señorita por la iglesia y por lo civil, las cosas cambian. Esa mujer sí tiene el derecho de hacer reclamaciones. Pero Leonor era muy difícil. Sufrí mucho con ella, pero nunca la abandoné. Fui fiel a mis creencias. Solo dejé la casa por unos cuantos días cuando nos enojábamos. Siempre volví, porque quería mucho a los hijos. Bueno, un día murió. Como a las 7 de la noche estábamos bebiendo atole y comiendo gorditas, y me dijo, «Ay, Jesús, yo me muero este año». Siempre se quejaba de dolores de cabeza muy fuertes. Y a la 1 de la mañana, «Ay, ay, me muero, cuida de mis hijos». Estaba ya agonizando. Apenas tuve tiempo de ir a buscar al médico. Cuando llegamos, le puso una inyección, pero no le ayudó. Estaba embarazada, pero el médico dijo que se le había reventado una arteria en la cabeza. Lo que sufrí aquellos días. Caminaba por las calles como un sonámbulo. Entonces estaba la abuela en casa, y ella pudo cuidar de los chamacos.